Gloria al Señor. Bien, muy buenas noches. Hoy es 21 de enero del año 2015. Cuando pasan estos días del año, por lo general nos equivocamos cuando estamos escribiendo las fechas, ¿cierto que sí? Queremos el futuro, pero nos anclamos al pasado y colocamos 2014 y hay gente que daña cheques, dañan documentos. ¿A alguno de ustedes le ha pasado ya? Bueno, piensen en el 2015. Vamos a comenzar esta noche un nuevo módulo de estudio que no es únicamente esta noche. Este va a ser un módulo que, pues obviamente, como todos los módulos de estudio, va a tener varios miércoles. Vamos durante este curso a aprender varias cosas. El módulo tiene por título apologética, ¿no? Aunque el módulo se llame apologética, esa palabra de pronto no es muy diciente para el lenguaje normal de cada uno de los que vivimos en la Barranquilla de hoy, ¿no? Apologética, para mucha gente no es muy normal, pero sí utilizar la expresión defensa de la fe. Allí sí nos vamos a poder conectar con lo que obviamente queremos, procuramos y buscamos durante este curso, que es adquirir algún conocimiento bíblico, conocimiento extra bíblico, que nos va a ayudar a poder tener en primera instancia una fe fundamentada, ¿cierto que sí? Pero también tener los argumentos, las herramientas y las habilidades para poder mostrarle al mundo la fe que hay en nuestro corazón. ¿Alguno de ustedes fue ateo? Levante la mano si alguno de ustedes fue ateo. Ahí está, una mano levantada. Allá está una mano levantada. Fueron ateos, ok, bien, bien. Es decir que porque hay dos tipos de ateísmo, ¿no? Está el ateísmo práctico y está el ateísmo filosófico como tal. El ateísmo práctico es aquel que vive como si Dios no existiera, ¿cierto? El ateísmo práctico es el que mucha gente vive, como que aunque tienen a Dios en su mente, ¿cierto que sí? Pues su vida es absolutamente sin Dios. Ahí hay un ateísmo que es práctico, ¿no es así? Pero hay un ateísmo que se puede llamar ateísmo filosófico, ya donde mucho más de la manera de vivir está la manera de pensar. Ahora, en ese pensamiento o en ese ateísmo filosófico pudiéramos también incluir el que simplemente no tiene argumentos, no quiere argumentos y no busca argumentos respecto de la presencia, de la evidencia bíblica, de lo sobrenatural y de las cosas que tienen que ver con Dios. Pero hay otros que son estudiosos de todo aquello que evidentemente pueda ir en contra de lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. Hay gente que procura, ¿cierto que sí? Y se investiga y seguramente usted tendrá algún amigo, vecino, compañero, familiar que son aquellos que se argumentan y tienen argumentos, y cuando usted viene delante de ellos a compartirles la fe, a simplemente decirles Cristo te ama, porque los ves todos amargados, todos afligidos, adoloridos, porque los ves viviendo una dificultad en su vida y tú les quieres decir simplemente, pues con un ánimo de ternura, de amor, de dulzura, llegas a ellos a decirles simplemente que Cristo los ama o que Dios existe y quiere sanarlos, en fin, lo que fuera. Para muchas personas quizá ese argumento o ese pensamiento es demasiado baladí y terminan entonces levantando contra ti todo su arsenal de pensamientos filosóficos. Y como la persona simplemente, mira niño, ¿sabes qué? Nada más te quería decir que Cristo te amaba, pero llega un punto en que la gente no tiene de pronto la fundamentación para poder responder. Hoy y durante todos estos miércoles vamos a aprender cómo responder. Cómo responder. No con el ánimo de ganar una discusión, porque aquí es importante que todos tengamos claro: nadie jamás se ha convertido a Cristo porque ganó la discusión con un cristiano. O sea, una persona atea no se convirtió a Cristo porque vino un cristiano y como tal llegó un momento, primer round, segundo round, los gané todos, conclusión, entrégate a Cristo. No, la gente no se va a entregar a Cristo por eso. La gente, de la única manera que se va a entregar a Cristo es cuando ella sea convencida
Óigame bien, cuando ella sea convencida, no por argumentos humanos, sino por argumentos divinos, porque dice la Escritura que nadie puede hacerse hija de Dios si no es a través de Cristo. Y nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. De manera que nadie puede ser salvo únicamente porque alguien de manera muy hábil, de una manera muy maravillosa, pudo esgrimir una serie de argumentos que llevaron a alguien a que éste reconociera: ¿sabes qué? Me dejaste sin argumentos, tienes toda la razón, Dios existe. No, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y ese es un convencimiento personal que solamente la gente lo va a encontrar en su vida a través de la experiencia vivida. Entonces, algunas personas aquí levantaron la mano diciendo: yo en algún momento de mi vida fui ateo. Si usted levantó la mano y quiere compartirnos brevemente y quiere venir aquí adelante, qué fue lo que a usted lo hizo cambiar de opinión, entonces por favor yo le invito para que venga y nos comparta brevemente. Cuando digo brevemente me estoy refiriendo a brevemente, no porque pudiéramos obviamente darle lugar a más. Tú eras ateo. No, es que pensé que tú ibas a dar tu testimonio. Y yo decía: caramba, este niño tiene una cara de piadoso. Bien, tú, ok, toma el micrófono y ven acá, que te dé la luz. ¿Tu nombre? Jonathan. Jonathan, a ver, ¿cómo era tu vida y cómo era ese ateísmo que vivías, y cómo es que ahora eres cristiano? Bueno, la verdad, cuando estaba en 11, ya un año antes de terminar, ¿sí se escucha bien? Cuando estaba en 11, un año antes de terminar el bachillerato, yo siempre tenía un amigo que el cristiano del curso, y siempre hablándome de Cristo, y yo siempre como que, yo era muy filosófico, o científico más bien. A mí me gustaba debatir con él cosas de la ciencia, me encantaba la ciencia. Y quería como que siempre buscarle la caída al cristiano, a mi amigo. Entonces, no sé, cuando estaba en cuarto, nunca le paré bola al cristiano, a mi compañero. Cuando estaba allá en cuarto semestre de la universidad, un amigo de aquí de la iglesia me invitó acá a la iglesia. Él no me habló de Cristo, él me invitó a la iglesia. Y un 6 de noviembre del 2012, el Señor me habló al corazón, y bueno, como Él solo sabe hacerlo, a veces uno ni siquiera puede expresarle al ateo todo lo que sabe. Hoy en día tengo amigos ateos que yo me pongo como a debatir con ellos. Yo sé que es un error porque ellos no van a caer en cuenta. Es solo el Señor el que lo puede redarguir, el que lo puede llevar a su convencimiento. Gloria a Dios por tu vida. Fuerte ese aplauso. ¿Alguien más quiere compartirnos? Ven, rápidamente nos compartes ese testimonio. Mire, yo también cuando estudiaba, mientras él viene, cuando yo estudiaba en el bachillerato, yo fui muy, digámoslo, muy creyente. Pero en el curso donde yo estudiaba, el profesor de religión comenzó a meternos una cantidad de filosofías en la cabeza. El tipo era un ex sacerdote católico, y el tipo comenzó a meternos una cantidad de cosas en la cabeza, y fueron tantas las cosas que él nos metió en la cabeza, porque tenía la oportunidad de compartir con nosotros en el curso, y yo terminé creyendo parte de las cosas que él decía, hasta el punto que yo llegué a la conclusión de decir que Dios no existía, ¿cierto? Y lo viví así de alguna manera. Y había en el curso, había un joven que él era testigo de Jehová. Y yo me acuerdo que yo le decía a él, antes de haber llegado a esta conclusión: mira, yo no sé qué es lo que pasa contigo y todas las cosas que tú me enseñas, pero algún día yo voy a estudiar teología, nada más que con el ánimo de debatir todo lo que tú crees, porque de alguna forma yo creo que todo eso está malo. Y el tiempo ha pasado. Mire, yo sí he querido buscar a ese muchacho. El tiempo ha pasado, pero como es testigo de Jehová, los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, no, una cantidad de cosas, seguramente que tampoco les permiten tener Facebook. Así que, ¿cómo? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿De dónde? Así que, pero qué bueno que
que yo también entré a la universidad y entrando a la universidad comencé a pensar en ese undécimo grado y comenzando la universidad a vivir esto, pero afortunadamente y gracias a Dios, la luz del Evangelio de Cristo llegó a mi corazón, porque yo hubiera sido hoy también una persona que perseguiría, así como él decía que él perseguía a los cristianos, así como Pablo lo hacía en la antigüedad. Hoy hay algunas personas que son perseguidores de la fe. No matan como Pablo, pero sí quieren amilanar y dañar la fe del corazón de muchas personas. ¿Cómo fue tu testimonio y cómo fue que llegaste a Cristo? Buenas noches, pastor y hermanos. Mi nombre es Miguel Serrano. Soy ingeniero, entonces digamos que la ciencia siempre tuvo mucho en mi vida. Aunque yo creo que siempre el Señor estuvo tocando mi puerta, yo fui ateo recalcitrante, como podríamos decir. Yo era masón, creo que alguna vez lo compartimos, y estudié bastante para atacar a las religiones, porque siempre, digamos que la filosofía que no voy a compartir ahorita, masónica, lo lleva a uno a eso, a tratar de hacer cambiar a la gente de pensar. Y pues estoy entregado al Señor hace un año, de una forma que no tienen ni idea. En un año ya me discipulé, ya me gradué en diciembre, sigo estudiando, etcétera. Mi familia toda es cristiana. Yo había venido antes a iglesia, pero no como este año. Me trajo el Señor, la verdad. O sea, tanto ir que venían, llegó un momento muy difícil en mi vida. Normalmente el Señor, cuando no lo llama y uno no responde, pone la prueba. Me trajo aquí y de aquí no me saca. Yo creo que cuando yo atacaba a la gente por la religión, yo creo que el Señor se reía. Pero no de mí, sino yo creo que Él decía, así como estás atacando ahora, yo te voy a poner a hablar de Dios. Y estoy esperando esa oportunidad. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso, te bendigo. Bueno, básicamente, quiero que miremos lo siguiente. La Biblia no fue escrita para convencer a nadie. ¿Está claro? Por lo tanto, importante que todos sepamos aquí que no es con la Biblia con la que nosotros vamos a convencer absolutamente a nadie, porque la Biblia no es un libro que se escribió con el ánimo de llevar a aquellos que están en la decisión voluntaria y férrea de mantenerse en las tinieblas. No está escrita la Biblia con el ánimo de convencerlos ni de Dios, ni de la existencia de Dios, ni de la autenticidad de la misma Biblia. No, la Biblia desde todo punto de vista parte del hecho de que quien se acerca a ella cree que Dios existe. Por eso cuando usted lee la Biblia, comienza abriendo la Biblia en el Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Allí está un punto claro. Eso es un axioma, es una declaración de la Biblia. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te guste o no te guste, la Biblia no tratará de convencerte de lo contrario. La Biblia no procura eso. La Biblia únicamente procura mostrar a Dios. ¿Por qué? Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Porque es lógico que aunque la naturaleza puede hablar de la existencia de un creador, la naturaleza no puede mostrar la relación de la creación con el creador. La naturaleza no puede mostrar la relación que existe o que debe existir entre la corona de la creación, que es el hombre, y su creador. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende la Biblia? La Biblia pretende mostrarle el camino correcto a través del cual el hombre, creado a imagen de Dios, puede comunicarse con Dios y cómo puede establecer una relación personal con Él. De manera que la Biblia no tiene el propósito de convencer a aquel que no cree. La Biblia lo único que pretende es ayudar a aquel que cree a caminar de acuerdo a lo que Dios estableció para la humanidad y para el género humano. Por lo tanto, en ese concepto es que nosotros tenemos que ir, porque a veces la gente toma la fe y dice: pero es que aquí dice tal cosa y aquí dice tal otra cosa. Y entonces cuando están debatiendo con una persona que no cree en Dios, pues es absurdo que utilice el capítulo 4 del libro de tal, porque es que para ellos la Biblia no es nada más sino un libro normal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es comenzar a establecer unos fundamentos
acerca de por qué la Biblia es un libro sobrenaturalmente inspirado. Allí es donde nosotros tenemos que comenzar, para que de esa manera lo que nosotros querramos usar de la Biblia pueda convertirse en el argumento válido de alguna forma, para poder mostrar que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón como una realidad de fe es algo que está fundamentado. Y hay muchas evidencias, y cuando hablamos de las evidencias tenemos que decir que las evidencias pueden ser bíblicas en el caso de algunos elementos de la Escritura, pero también las evidencias pueden ser extra bíblicas, y ahí podríamos hacer uso de una cantidad de elementos de la ciencia que obviamente nos van a ayudar, de la arqueología, nos van a permitir entender muchas cosas de la Biblia. Quiero comenzar leyendo un pasaje que a mí me inspiró mucho cuando comencé en mi fe, que me confrontó también, y se encuentra en el libro de Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Hay un pasaje hermoso, Dios hablando a un hombre insensato, necio, como lo era Job. Dice la palabra del Señor que Job se comenzó a justificar de alguna manera. Job comenzó de alguna forma a tratar de venirse contra Dios por lo que estaba viviendo, que comenzó de alguna forma Job a levantarse contra el Creador. El hombre levantándose contra su Creador, la criatura contra su Hacedor. Entonces llega un momento en que Dios guarda silencio en la vida de Job, hasta el punto en que vive y Dios toma la decisión de confrontar a Job de alguna forma. En el capítulo 38, desde el versículo 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y comienza el Señor a preguntarle una serie de cosas a Job. ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si es que tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si es que lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? Aquí, de alguna manera, Dios está revelándole al género humano, en la persona de Job, algo que luego, por muchos años y por muchos siglos, se convirtió en una gran incógnita. ¿Dónde estaba la tierra? Y aquí Dios lo estaba respondiendo. Estaba sobre la nada prácticamente. Dice, ¿dónde? Dice, Él extendió sus medidas, extendió sobre ella el cordel. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y Dios comienza a preguntar una cantidad de cosas que obviamente hacen referencia a la soberanía del Creador sobre la naturaleza, sobre la creación. Y luego en el capítulo 40, además respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es acaso sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es acaso sabiduría levantar argumentos contra el mismo Dios? ¿Es acaso esto sabiduría? Pues obviamente que no. Lo antónimo a la sabiduría, ¿cómo se llama? Necedad. De manera que el que, y de hecho la Biblia lo dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que cuando usted ve, no le diga necio a cualquier persona, porque en la Biblia, cuando se utiliza la palabra necio, la expresión necedad es el antónimo de la sabiduría. Y la necedad implica básicamente el negar la existencia de Dios. Por lo tanto, una cosa es ser inquieto y otra cosa es ser necio. Entonces dice: es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa contra Dios, responda a esto. Entonces sigue Dios preguntando. Y llega un momento en que Job dice: respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé.
aún 2 veces, mas no volveré a hablar. En el capítulo 42, ya después de que se da una serie de argumentos, dice la Biblia: respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. De alguna manera lo que estamos viendo en la vida de Job es la expresión de un hombre que se convenció personalmente de la existencia de un Dios creador. Algunos de ustedes no tuvo que convencerse de eso en ningún momento. ¿Por qué? Gracias a que creció en una familia que de alguna manera les instruyó en relación a la fe, los enseñaron a vivir una religión de alguna manera. Para ti, de alguna forma, lo que te permitió luego el tiempo y con la experiencia de fe fue conocer al Dios que adoraba sin entendimiento. Pero algunas personas sí vivieron de alguna manera bajo el concepto de que Dios no existía. Y bajo ese concepto mucha gente vivió, y aún muchos infortunadamente viven. Cuando nosotros estamos hablando de apologética, podemos decir que la palabra apologética nace de una expresión que se utiliza como la apología. La apología es la defensa, y se puede decir que se hace apología, en decir, la defensa de una persona, cosa, pensamiento, idea o aún doctrina, la apología. Y esa palabra está muy relacionada con otra que la Biblia utiliza, que es la palabra apostasía. Apología versus apostasía. Mientras que apología es abrazar, adoptar, recibir algo, la apostasía en el caso bíblico es renegar, rechazar y tirar algo fuera. De manera que cuando nosotros estamos hablando de la apología, estamos hablando de que es el proceso de defender. La palabra apologética viene de la palabra griega apologéticos, es decir, aportar pruebas de las cosas. También viene una palabra ahí muy relacionada que es apologemai, que sería responder al ataque, justificar su razón, dar razones, defender con fuerza. Esto es con respecto a, obviamente, la fe que en algún caso está en nuestro corazón. En la Biblia encontramos momentos a través de los cuales se debió defender, en los cuales se debió responder de manera de pronto categórica en algún caso, de manera mansa en otro caso, pero sí responder, porque el creyente tiene que dar una respuesta. Y eso lo dice la Escritura, y el apóstol Pedro lo escribió en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Yo creo que, por favor, leyendo este pasaje, podamos comenzar lo que vamos a estudiar en este día. Dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice aquí, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro. Pedro fue el que dijo que había que añadir a la fe virtud. Pedro fue el que dijo que había que añadirle a la virtud conocimiento. Él fue el que enseñó esto. Por lo tanto, lo que estamos leyendo en la Biblia es que no basta con que usted diga: yo tengo fe, yo creo en Dios. Porque mucha gente dice: yo creo en Dios y yo creo en Dios a mi manera. Primero que todo, no puedes creer en Dios a tu manera. Debemos creer en Dios a la manera de Dios, y la manera que Dios estableció para que nosotros creyéramos en Él y nos relacionáramos con Él está en su palabra. De manera que decir que yo amo a Dios, que yo me relaciono con Dios a mi manera, es incorrecto, porque tú no puedes amar a Dios y relacionarte con Dios a tu manera, sino a la manera de Dios, y la manera de Dios está en su palabra. Entonces,
cuando la gente dice que tenemos que estar, cuando la Biblia dice que tenemos que estar preparados, es porque de alguna manera, lo digo, mucha gente se quedó con la experiencia, pero le faltó el conocimiento. Cuando no hay conocimiento, no hay argumento. Por lo tanto, el apóstol Pedro está diciendo que tenemos que prepararnos. Y qué bien, yo lo felicito a usted en este día. ¿Por qué? Porque usted vino aquí de alguna manera a prepararse en la forma correcta que usted va a responder a todo aquel que de pronto demande razón alguna de la fe que hay en ti. La gente posiblemente te va a hacer preguntas. En algún caso te las van a hacer con el ánimo de saber lo que tú sabes, porque viven en la ignorancia, porque de alguna forma quieren que tú, a través de la fe que hay en ti, les alumbre su entendimiento. Pero otros no te van a preguntar para saber lo que tú sabes, sino que algunos te van a preguntar para ver si tú sabes lo que tú dices que sabes. Hay mucha gente que cuando a alguien le pregunta y se molestan. Hay gente que cuando alguien le pregunta algo en relación a su fe, en relación a su iglesia, cuando alguien le pregunta algo, se enojan y sabes que con eso no te metas, con eso no te me metas. Y entonces ahí dice la Biblia que estamos entonces quebrantando la palabra, porque la Biblia nos enseña que tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para responder con mansedumbre y con reverencia. Yo añadiría también allí con sabiduría. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría de Dios para poder expresar correctamente lo que el Señor nos enseña en su palabra para aquellos que hoy están en oscuridad en algún caso, o aquellos que de alguna forma quieren agredir nuestra fe. Porque algunos van a querer agredir tu fe, algunos van a querer agredir lo que tú crees, lo que tú conoces, lo que tú vives, y de alguna forma tenemos que aprender a la luz de la palabra cómo hacerlo, con el supuesto básico, ¿no?, de que tú eres espiritual. Y como tal, tú tienes que aprender que se tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Yo le decía el domingo a usted, si vino a la iglesia, yo le decía que hay momentos en la vida de fe que usted no puede responder con argumentos meramente humanos. ¿Por qué? O argumentos bíblicos, perdón, no puede responder con argumentos bíblicos, porque la Biblia dice claramente que hay gente que no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura. No las puede entender, porque estas se tienen que discernir espiritualmente. De manera que responderle espiritualmente a aquel que no tiene el conocimiento bíblico básico, elemental, es de alguna manera estar en dos sintonías distintas. Y estar en dos sintonías distintas hace que no haya una verdadera comunicación. Entonces dice la Biblia que tenemos que responder con mansedumbre y con reverencia. Aquí habla de una forma correcta a todo aquel que demande razón alguna de la esperanza que está en nosotros. En el capítulo 2, versículo 34 del Evangelio de Lucas, quiero que leas conmigo ese pasaje. En el Evangelio de Lucas 2:34 dice la Biblia: y los bendijo Simeón, y le dijo Simeón a María: he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será que contradicha. De manera que cuando leemos esto en la palabra, sabemos entonces, y el profeta, el sacerdote, está hablando en ese momento de manera profética, diciendo respecto de Cristo, que su vida, que su testimonio iba de alguna manera a convertirse en una señal que para mucha gente sería contradicha. Mucha gente se levantaría en contra de Cristo, se levantaría en contra de su mensaje, se levantaría en contra de su obra, pero también se levantarían en contra de su persona. Por eso es que aquí encontramos el momento en que se había profetizado que cuando Cristo viniera a la tierra, que cuando Él viniera a cumplir su tarea, muchos se levantarían en contra de Él. Y por eso, en algunas oportunidades, Cristo tuvo que responder, ¿cierto?, con sabiduría y con inteligencia. Y vaya que en la Biblia encontramos las oportunidades y momentos en los cuales Jesucristo respondió ante todo aquel que de alguna manera se levantó contra Él. En Juan capítulo 8, hay un pasaje bien lindo. Juan capítulo 8.
En los versículos 41 dice Jesús y responde Jesús ante las insinuaciones que hicieron en su contra. De manera que, fíjense, en el caso de Cristo, Él respondió, y hay que saber responder. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí está diciendo Jesús, ¿por qué el mensaje que traigo se convirtió para los judíos de aquella época en un mensaje tan contrario que levantó tantísima oposición? ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo, y lo aprendimos bastante en el seminario anterior de guerra espiritual y liberación, Cristo vino a enfrentar un mundo espiritual. Y donde hay un mundo espiritual hay que entender que a veces no es una lucha desde la perspectiva de los argumentos. O sea, no es una lucha desde el conocimiento. No es que tanto sé yo, que tanto sabes tú, que tanto conocimiento tengo yo, que tanto conocimiento tienes tú. Porque en este caso sería un simple debate. Pero aquí hay algo más que un debate. En lo que se refiere a la fe, hay una guerra espiritual. Y es que mucha gente está cautiva. La Biblia lo dice. Por ejemplo, leamos 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25 y vamos a entender que aquí hay una guerra espiritual. 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por lo tanto, hermano y amigos, en esta noche usted no tiene permiso de Dios para pelear por la fe. ¿Está claro? Usted no puede pelear por la fe. Fíjense que el Corán dice que se puede pelear por la fe. La Biblia dice que no se ha de pelear por la fe. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. De manera, mi hermano, que esto es mucho más que un debate. Esto es mucho más que esgrimir conocimientos. Esto es mucho más que tener argumentos científicos. Los vamos a estudiar en este seminario. Vamos a estudiar argumentos científicos. Vamos a irnos al método. Vamos a auscultar hipótesis como la evolución del Big Bang. Vamos a mirar alguna serie de cosas que obviamente nos van a ayudar, ¿cierto? Para de alguna forma contrarrestar a aquellos que creen. Por ejemplo, estaremos hablando del fenotipo, del genotipo. Estaremos hablando de una serie de cosas desde el ámbito biológico natural, ¿cierto? Como para mostrar de alguna manera que lo que la Biblia dice tiene una fundamentación científica. Pero aquí no podemos partir de otra premisa distinta, sino de saber que hay una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual dice la Biblia que es el enemigo quien tiene cautiva la mente de la gente. Pablo, cuando comenzó a predicar el evangelio, él lo decía: sabes que yo no quiero predicar un evangelio donde de alguna manera la forma de mi predicación sea la que lleve a la gente a convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque esto haría que la predicación o que mi predicación se convirtiera en una tremenda predicación donde yo, como predicador, apóstol y apologeta de la fe, termine siendo exaltado y el nombre de Cristo no sea glorificado. Mira lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, Pablo lo decía: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, no fui con sabiduría. Versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Dice, y a este ¿qué? Crucificado. Versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, y estuve con temblor. Y ni mi palabra, mira qué lindo, ni mi palabra,
ni mi predicación, ni en mis palabras ni en mi predicación usé palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí está el versículo 5 diciendo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor por su poder? Miren, mi hermano, para que la fe de aquellos no esté fundamentada en nuestra sabiduría, sino en el poder de Dios, significa que tenemos que entender que hay una guerra espiritual. Y como guerra espiritual, nosotros tenemos que saber que estudiar sí es importante, es necesario, es válido y es importantísimo. Pero importante y más importante que todo es que nosotros entendamos que hay una guerra espiritual. La Biblia lo dice, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. El apóstol Pablo lo dijo de una manera tan contundente cuando él expresaba segundo a los Corintios 10:5, por ejemplo. Este es un pasaje también que hace referencia a esta guerra espiritual. Segundo a los Corintios 10:5 dice: derribando argumentos. Y tenemos que tener argumentos, sí. Pero también toda debilidad que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia lo dice en el versículo 4, si mal no estoy, cuando hace referencia a que las armas de nuestra milicia no son carnales, que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. De manera que si usted tiene un amigo, hermano, vecino, familiar, que es, ¿cómo se diría? Ateo, practicante, práctico, filosófico, lo que fuera. Si usted tiene a alguien, por encima de todo y fundamentalmente, lo que usted tiene que hacer es librar una guerra espiritual. Porque la Biblia me dice que él está cautivo en ese pensamiento, no por lo que aprendió, no por la filosofía que tiene, sino que está cautivo por causa de que el enemigo ha cegado el entendimiento. ¿Y qué tiene que hacer usted? Usted tiene que en primera instancia hacer una clara manifestación de guerra espiritual, para que a través de la oración ese corazón duro, porque acuérdense ustedes que el Señor Jesucristo en el capítulo 8, si mal no estoy, o 12, perdón, del Evangelio de Mateo, la Biblia dice que Jesucristo dijo que el predicador, hablando del sembrador, cuando salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Esa es la gente que tiene el entendimiento entenebrecido. Esa es la gente que tiene, cuando dice junto al camino, significa que hay gente que tiene la mente dura. Un camino, si usted mira la tierra de un potrero, de una hacienda, de una finca, pues obviamente la tierra que no está transitada es una tierra blanda, pero el camino es una tierra dura. Hay gente que tiene la mente dura. Y la tiene dura, ¿por qué? Porque por ahí han transitado pensamientos, filosofías, opiniones, experiencias negativas frente a alguien que de alguna manera le dio más testimonio de la fe. Entonces esto endureció su mente, y cuando alguien llega y lanza la palabra, la Biblia dice que cuando el sembrador, la semilla cayó en ese terreno duro, vinieron las aves del cielo y se comieron la palabra. De manera que el enemigo siempre va a procurar, porque en el proceso de que alguien se convenza de la fe, hay algo más que argumentos. Hay una guerra espiritual donde el enemigo quiere robar lo que el Espíritu Santo ha sembrado o quiere sembrar. Entonces, fíjese, dice, parte cayó terrenos duros. Y aquí hay gente que tenía la mente dura. Pero wow, la Biblia dice que la palabra es el martillo que quebranta la roca. Oiga, hermano, y es mucho más fuerte que el piso. Aló. La palabra de Dios, dice la Biblia, es el martillo que quebranta la roca. Y hay gente que tenía el pensamiento, la mentalidad
¿cierto? Absolutamente endurecido. No era como en la tierra de un camino, no. Era como una roca, pero gloria a Dios porque la palabra penetró. Y cuando la palabra penetra, oiga, no penetra a la primera capa del cerebro, no. La Biblia dice que Hebreos 4:12, la palabra de Dios es más viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. De manera que la palabra es aquella que va a quebrantar la mente de la gente y los va a llevar a reconocer, porque la palabra es Cristo, y cuando la palabra es revelada por el Espíritu, esa palabra transforma el pensamiento, la mente, el corazón. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son tratados y moldeados por la palabra. Pues Cristo respondió. En algún caso lo hizo de esta manera. En otros casos lo hizo como cuando le dijeron, ¿con qué autoridad tú echas fuera a los demonios? En otro día que le preguntaron una serie de cosas. Cristo pidió sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para tener una respuesta sabia, oportuna y precisa. Jesús presentó defensa ante sus opositores. Mateo 26, versículo 12. Mateo 26, 12. Fíjese que hay gente que dice no, que hay que quedarse callado. Mateo 26, 12. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 26, 12. Bueno, sí. En este caso le estaban diciendo, cuando estaban oponiéndose a su testimonio y a su fe, hablando de la mujer que lo ungió, dice que él defendió ese acto de fe. Y entonces dice, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En otro pasaje, como por ejemplo en Juan 18, en los versículos 19 en adelante, encontramos el momento en que Cristo le contesta, ¿cierto?, al sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Versículo 20, Jesús le respondió, fíjate, Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Versículo 21, ¿por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Fíjese una cosa, que Pablo dice que tenemos que responder con mansedumbre. En el caso de Cristo, Él respondió con irreverencia ninguna. Él respondió con carácter. Él respondió con sabiduría divina. Y en ese sentido, todos estamos llamados a eso. Hay un pasaje que me llama mucho la atención en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Hay un momento en que uno de los mejores defensores del evangelio, ¿cómo se llamó? Uno de los mejores defensores del evangelio en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? Pablo. Ya me confundieron los hermanos. El apóstol Pablo. Podría yo decir no que fue uno de los mejores, podría yo decir que fue el mejor defensor del evangelio, el apóstol Pablo. En el capítulo 17, en el versículo 22, dice la Biblia: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, les dijo: varones atenienses. O sea que él aprovechó ese momento. O sea, que meterse en la guarida de la mitología más fuerte que había en esa época, porque el areópago no era otra cosa sino la guarida de la idolatría, porque ahí estaba resumida absolutamente toda la historia pagana de la humanidad. Habían
toda suerte de imágenes, de ídolos. Y el apóstol Pablo se metió allí de una manera aguerrida, temeraria, de una manera, digámoslo de alguna forma, violenta, en el sentido aquel que dijo el Señor, que en el reino de los cielos hay violencia y que solo los violentos la arrebatan. Pablo se metió allí y comenzó en aquel entonces a decir: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Es decir, ellos se referían al Dios de la Biblia como el Dios no conocido. Todos los dioses paganos tenían una escultura. Como en la Biblia estaba prohibido completamente que se levantara una imagen de Dios en algún sentido, porque estaba prohibido en la carta a los romanos. Está claro, desde el Antiguo Testamento estaba claro que Dios no se puede manifestar de ninguna manera en imágenes. Entonces había una imagen, ellos llamaban, ese es como para decirlo alguna vez, ese es el Dios de los hebreos, el Dios, porque acuérdense que el pueblo hebreo vivió en una cultura completamente politeísta. Alrededor había muchos dioses y cada uno de esos dioses estaban en el areópago, porque ahí estaba condensada toda la idolatría de la historia de la humanidad. Y dice: en aquel lugar hallé un altar, y había en ese altar una inscripción que decía: al Dios no conocido. Sin imagen, señores, sin imagen, pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es aquel a quien yo os anuncio. Y comenzó él a decir esto. Mira, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Allá había bastante oro, o plata, bastante oro había en el areópago, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto, dice: los tiempos de esta ignorancia, hoy, ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pues oyendo lo que oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, pero no salió infructuoso, porque dice en el versículo 34: mas algunos creyeron juntándose con él, es decir, se fueron tras la fe de Cristo. Entre ellos estaba Dionisio el areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. De manera que cada vez que se predique el nombre de Cristo, no es tu nombre. Acuérdate de esto: cada vez que tú quieras predicar el nombre de Cristo, no estás buscando tu gloria, estás buscando la gloria de Cristo. Por lo tanto, cada vez que tú quieras hablarle a alguien de Cristo, de seguro que el Espíritu Santo correrá a ti para darle respaldo a tus palabras y decirle al mundo que lo que sale de tu boca no es palabra de humana sabiduría, sino que es la palabra de Dios. Y con ese testimonio y con ese argumento de fe, algunos por tu palabra vendrán a conocer a Jesucristo. ¿Nos dicen amén a eso? De manera, hermanos, que todos debemos ser defensores del evangelio de Cristo. Filipenses 1:17 dice Pablo que él era un defensor de la fe, defensor del evangelio. Filipenses 1:17 dice así:
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pregunto aquí, ¿hay alguien en esta noche que pueda decir: yo también quiero ser defensor del evangelio de Cristo? Ahora, quiero recordarle un pensamiento de un gran predicador del siglo antepasado, Charles Spurgeon. ¿Sabes qué dijo él? Él dijo: el evangelio es como un león, suéltalo y él se defenderá a sí mismo. Con este sentido, lo que podemos comprender es que el evangelio lo único que necesita ser mostrado, porque él mismo tendrá el poder para transformar la mente y el corazón de aquellos que lo escuchen. Tu actitud frente a la forma de predicar debe ser siempre una mentalidad correcta, libre de prejuicios. Tú no puedes predicar o defender tus argumentos con una actitud soberbia, altiva, arrogante. No puedes tener un pensamiento con el ánimo de ridiculizar la fe de nadie. Quien quiera ridiculizar la fe de otro porque no cree. Hay gente que se burla de ti porque tú crees, pero hay otros que se burlan de los que no creen porque no creen. Ni lo uno ni lo otro es correcto. Tenemos nosotros que tener el argumento bíblico correcto, pero mejor la actitud correcta, porque con la actitud vamos a ganar el testimonio que obviamente es necesario. ¿Por qué vamos a estudiar en los miércoles todas las evidencias bíblicas y extrabíblicas respecto de la fe? Por tres razones. La primera, para confirmar la fe de algunos de ustedes, es decir, con el ánimo de darle fundamentos racionales e intelectuales a su fe. Porque hay un postulado que me gusta mucho respecto de la fe, que dice que la fe es superior a la razón, pero también dice que la fe no es contraria a la razón. Por lo tanto, vamos a estudiar aquí argumentos y evidencias bíblicas y extrabíblicas respecto de la fe, para confirmar la fe de los que ya hemos creído. Es decir, para que usted diga: yo no necesitaba eso para convencerme, yo estaba convencido, pero gloria a Dios porque ahora tengo este argumento. ¿Está claro? Necesitamos eso. Segundo, para ayudarte a presentar tus creencias de manera racional y significativa, para que de esa manera se pueda preparar el camino para la evangelización de aquellos que de alguna manera tienen la mente un poco más endurecida. Hay otros que no. Hay otros que fácilmente tú les puedes predicar y van a entenderlo y van a recibir a Cristo y va a ser fácil. Pero hay otros que tienen la mente endurecida. Y tercero, para aquellos que cuando vienen a la Biblia creen en ella de manera parcial. Hay gente que cree en la Biblia de alguna forma, pero no creen en ella de manera total. Hay gente que cree en algunos pasajes de la Biblia, pero hay otros que dicen: yo no sé cómo es que eso está ahí. ¿Cómo es posible que eso esté allí? Pues obviamente que hay gente que cuando se trata de mirar, algunos creen en la Biblia, creen en el Señor, creen en Cristo, creen que murió, pero hay algunos pasajes de la Biblia que de alguna manera ellos no han recibido como tal. Les parece que son un poco inverosímiles o son demasiado inverosímiles y por lo tanto no lo han podido guardar en su corazón. Vamos a estudiar a partir de la próxima semana 4 hechos que no pueden contradecirse respecto de la defensa de la fe. Vamos a estudiar en primer lugar la naturaleza física que nos rodea. A partir de la próxima semana, ya habiendo sentado la base introductoria para este seminario, a partir del próximo miércoles exclusivamente vamos nosotros a estudiar todas las evidencias bíblicas y extrabíblicas que prueban, demuestran y por supuesto fundamentan la existencia de Dios. Así que la próxima semana vamos a tener esa serie de elementos acerca de argumentos que pueden cada uno de ustedes usar para poder demostrar
que Dios existe. Luego entonces estaremos hablando, después de acabar esa parte que tiene que ver con los argumentos respecto de la existencia de Dios, estaremos hablando acerca de la superioridad, la singularidad de las Sagradas Escrituras. Porque ya le dije al principio que nadie puede continuar el camino de fe si no encuentra y reconoce la superioridad de la Biblia. Hay mucha gente y vamos a estarla estudiando en el momento en que sea necesario. Vamos a estar estudiando la superioridad, la singularidad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia no es un libro como los demás? ¿Por qué la Biblia es un libro distinto? ¿Por qué ella tiene la capacidad de transformar la mente, el corazón y los pensamientos de la gente? Vamos a estar hablando acerca de las experiencias cristianas. Vamos a estar hablando de la historia de la iglesia, que en ella encontraremos algunos argumentos. Y luego comenzaremos toda una serie de estudios respecto de aquellas cosas de la Biblia que se contraponen de alguna manera a los postulados normales que hoy la ciencia acepta en algún sentido, que la gente ha terminado aceptando, pero que a la luz de la Escritura y a la luz de la misma ciencia puede ser completamente contradicho por causa de lo que hoy y vamos a seguir aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que con este pensamiento así vamos a pedirle al Señor. Quiero que te pongas de pie. Quiero que le pidamos a Dios. En este momento cada uno de ustedes le va a decir al Señor que usted necesita tener la actitud correcta. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la actitud correcta. Pero también le vamos a decir al Señor que nos dé sabiduría. Acuérdate de esto, vamos a pedirle al Señor sabiduría. Si alguno de ustedes quiere tener un libro que le pueda ayudar, hay varios. Hay un libro que se llama Defensa de la Fe, escrito por un hombre con una inteligencia maravillosa. Se llama Pablo Hoff. Defensa de la Fe. Hay otro libro que me gusta mucho, que a esa gente que es muy dada al estudio de la química, de la física, ahí hay una cantidad de argumentos. Se llama A Dios, no de a Dios, sino A Dios por el átomo. Maravilloso. Escrito por un hombre llamado Samuel Vila. A Dios, no de a Dios, sino de vamos a Dios a través del átomo. Es decir, que en la estructura atómica de lo creado hay una evidencia de que Dios existe. Samuel Vila. Hay otro libro que me gustaría que lo pudieran adquirir. Se llama Evidencia que exige un veredicto, escrito por el señor Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto. Son 2 tomos. Si usted puede adquirirlo, adquiéralo. Y esto le va a ayudar. Hay gente que necesita tener más argumentos, sobre todo como el hermano Serrano. Me explico, que antes era un contradictor. Bueno, a los que fueron antes contradictores, como yo que lo fui, tenemos una gran responsabilidad. Así como antes ridiculizábamos a los cristianos por su fe, ahora tenemos la responsabilidad de afianzar a los cristianos en la fe y también convencer con el argumento de Dios a aquellos que hoy están fuera del camino del Señor. Pero vamos a aprenderlo. Y usted va a aprender, y usted va a tener una actitud humilde, y usted va a aprender y va a tener una actitud correcta, para que, como dijo Pablo, la excelencia del conocimiento no sea tuyo sino de Dios. Para que la fe de otros no esté fundamentado en palabras de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos quieren tener poder de Dios en su vida? Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Cuando usted tiene un argumento, el argumento es válido, bueno, poderoso, pero cuando usted sobrepone a ese argumento el poder de Dios, mire, no hay nada mejor que sentir a un ateo diciendo: sabes que yo siento que esa persona tiene algo. Yo no creo en Dios, pero esa gente tiene como un poder ahí. Me explico. Es poder. Escúcheme bien, poder. Acuérdense que el apóstol, el Señor Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La gente todavía cree en los poderes de los
dibujos animados, poderes de los gemelos fantásticos, actívense. La gente todavía hace referencia a las tiras cómicas, el poder de Superman. Miren, no hay poder más grande que el poder que el Señor nos ha delegado a ti y a mí. La Biblia dice que con ese poder podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Cuando digo sobre los enfermos van a sanar, es decir que no solamente sobre el que tiene un problema en el sentido de que está enfermo cardíaco o lo que fuera, poder para sanar, sino también el poder sobrenatural para aquel que está cautivo, el poder para hablar en el nombre de Cristo, poder para que nuestra oración surta efecto. En la medida en que tú clames a Dios por ese poder, en la medida en que tú clames a Dios por ese poder, vas a comenzar a ver cómo esas señales, las señales a aquellos que creen en el poder de Dios,